Tardes. Ya nos perdonaréis que empezamos 5 minutos más tarde, pero teníamos muchas personas haciendo fila para poder entrar hoy al patio de la Infanta y habíais venido puntuales, pero las personas que estaban fuera también, así que hemos dado estos minutos de cortesía para poderos dar la bienvenida en nombre de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, ASAPME Aragón, que somos la entidad que organizamos este ciclo de salud mental infantojuvenil y que ya dio comienzo con la primera ponencia que tuvimos el 11 de enero y donde abordamos un tema tan importante de cómo afecta el género a nuestra propia salud mental. Me gustaría dar las gracias muy especialmente a Fundación Ibercaja. La Fundación nos acoge desde hace ya más de 20 años en sus instalaciones para que podamos divulgar aquellos temas que son de interés para la población. Os recordamos que este ciclo surgió por el interés que nos mostrasteis, familiares, personas que tenían problemas de salud mental e incluso adolescentes y gente joven, en temas que le podía resultar candentes y que hemos ido dando respuesta. Así que continuaremos durante los meses siguientes con el elenco de intervención. Uy, nos han cambiado, pero antes lo habíais estado viendo, ¿verdad? Tenemos la próxima conferencia el día 15 del mes que viene, con lo cual os emplazamos también. No me quiero extender más porque vamos a tener la tarde con nuestros contertulios, pero os los va a presentar mi compañera Cristina Sáchez. Cristina puso en marcha en nuestra organización, en ASAPME Aragón, el Departamento de Atención Infantojuvenil, es trabajadora social y una gran experta en temas de acoso escolar, convivencia y todas aquellas situaciones que se nos dan en las aulas y en el entorno educativo. Ella os presentará a los ponentes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir, sobre todo a Florencio Madrigal, por acompañarnos en una tarde como hoy. Yo tengo el placer de presentaros a las personas que forman esta mesa. Charo Molina, psicóloga especialista en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas por la Universidad de Valencia. Trabaja desde hace años en el Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones, el CEMAPA, perteneciente al Ayuntamiento de Zaragoza. Allí su labor está especialmente dirigida a la prevención de adicciones en la población infantojuvenil. También contamos con la presencia de Ramón Nogueras, licenciado en Psicología por la Universidad de Granada y máster en Dirección de Recursos Humanos por la Fundación ESNA. Y también le damos la enhorabuena por entregar su TFM. Ha trabajado como psicólogo en consulta privada, como consultor y formador en empresas y como docente universitario. Ha escrito 2 libros de divulgación titulados ¿Por qué creemos en mierdas? Y ¿Por qué compramos la burra? Y colaborado como divulgador en Hoy por Hoy de la SER y Gente Despierta en Radio Nacional de España. También ha dirigido un podcast de psicología como Chorradas en Sonora y ha sido ponente en TED, así como en otros eventos de divulgación. También contamos con Manuel Martínez, psicólogo y responsable del Departamento de Atención Infantojuvenil de ASAPME Aragón, con máster en psicopatología y salud y especialista en terapias conductuales y contextuales. En la actualidad, compagina su trabajo en consulta con la Coordinación de Atención del Menor del Gobierno de Aragón, la atención directa y la formación en centros educativos en materia de convivencia y salud mental. Y modera la mesa nuestra compañera Pilar Cutando, también graduada en Psicología, con máster en Psicología General Sanitaria y máster en Neuropsicología. Compagina el trabajo clínico en población infantojuvenil con la atención psicológica a personas en la Oficina de Atención a las Víctimas del Departamento de la Oficina, de los Juzgados de Zaragoza y en el Departamento Infantojuvenil de ASAPME. Con ellos os dejo, que va a ser muy interesante. Gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Bueno,
en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos hoy aquí. Desde ASAM es verdad que estamos muy agradecidos a la Fundación Ibercaja por habernos permitido hacer esta segunda edición de este ciclo de conferencias de salud mental infanto-juvenil que tanta ilusión y que con tantas ganas acogemos. Somos conscientes de que desde que pasó aquella pandemia hace 3 años, si nos acordamos, se ha empezado a hablar mucho de salud mental infanto-juvenil, especialmente pues, bueno, temáticas como las que vamos a tratar esta tarde, ¿no? Ya que es un tema que consideramos que la preocupación de las familias se ha visto incrementada de una manera exponencial. Pero antes de comenzar y dar paso a nuestros ponentes, ¿vale? Os hemos entregado una hojita en la que aparecía un código QR, ¿vale? No sé si todos lo habéis podido escanear, lo habéis visto, y en él aparecía una pregunta, la cual, bueno, hemos lanzado también a redes sociales, ¿vale? Para así, pues bueno, sondear un poco a la población y ver cuál es la opinión que tienen en relación a estos temas. En concreto, la pregunta, por si no la habéis podido ver, es esta. ¿Creéis que el mal uso de pantallas, redes sociales, videojuegos, es comparable con otras adicciones, como pueden ser las máquinas tragaperras o el cannabis? Había 3 opciones de respuesta. Sí, no, y no lo sé, no lo tengo claro, y entonces, pues bueno, aquí estoy, ¿no?, con vosotros para verlo. Entonces, bueno, mientras introducimos un poco el tema, bueno, y qué bien, genial, ya nos han puesto aquí los gráficos. Pues bueno, más o menos es lo que se estaba moviendo en redes sociales. Ese porcentaje es muy similar a lo que habéis contestado, ¿no? Se está moviendo 78, 79% de respuestas positivas y afirmativas en las que se piensa que efectivamente el tema de las pantallas y ese abuso o mal uso que se puede hacer de ellas es comparable con otras adicciones. Luego tenemos ahí un 10% de no, un rotundo no tiene nada que ver. Y un 12% de no lo sé, por favor, cuéntame más. ¿Vale? Pues esta respuesta, ¿vale? Daremos pie esta tarde para que nuestros compañeros la puedan resolver. Pero bueno, antes de ello, de comenzar, es verdad que, como comentaba antes, el confinamiento, ¿no?, pues nos recluyó a todos en nuestras casas y obligó a los jóvenes y a los no tan jóvenes a socializar, a pasar ese tiempo de ocio, todo a través de las pantallas. Y esta dinámica parece que ha continuado en lo que ha sido este 2021 y me arriesgo a decir que 2022 también, ¿vale? Entonces, bueno, también es verdad que por Internet circulan muchos datos, podemos ver un montón de noticias, de titulares, de artículos, que la verdad que pueden resultar un poquito alarmantes. Hemos seleccionado un par de ellos, ¿vale?, que a lo mejor habéis oído hablar. Os leo. 1 de cada 5 adolescentes entre los 12 y los 17 años está en riesgo de uso adictivo. Otro dice, incluso jugar en exceso puede llegar a desencadenar un problema de salud mental. Estos datos son bastante preocupantes, ¿no? Si los escuchamos así, si fuera de todo contexto, ¡wow!, impresionan, ¿no? Pensar que 1 de cada 5, un 20% de los adolescentes puede estar en riesgo de generar una adicción. Porque a pesar de todo esto, de que sí, que estamos familiarizados con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, con las pantallas, siguen siendo algo bastante novedoso para todos nosotros. Y es por ello, ¿no?, que a veces puede costarnos el discernir si realmente estamos hablando de una adicción o si esto es un problema, por supuesto, y hay que hacerle caso. Por ello, bueno, veremos qué se esconde detrás de ese gesto tan sencillo, ¿no?, como deslizar una pantalla del teléfono móvil, y que todos estamos más que acostumbrados. Y bueno, ¿y en qué momento se cruza esa línea para considerar si estamos hablando de adicción o si esto es un problema de otro tipo, que igualmente hay que hacerle caso? Y bueno, para resolver esta incógnita y muchas más, ¿vale?, nos acompañan esta tarde, bueno, tenemos aquí tres profesionales estupendos, ¿vale? Con vuestro permiso, yo me siento. Ay, antes de que se me olvide, es verdad. En el papelito del código QR, cuando lo habéis escaneado, aparte de la pregunta, había también bueno, si deslizabais, había como una diapositiva, por si queríais hacer alguna pregunta y demás a nuestros ponentes, y había un poquito de tiempo al final para que ellos las puedan responder, ¿vale? Así que, bueno,
Buenas tardes, Charo, buenas tardes, Ramón, Manuel. Un placer compartir escenario con vosotros. Bueno, si te parece, Manuel, empiezo por ti, ¿vale? Bueno, como compañeros que somos, ¿vale? Hemos estado juntos en la elección de los temas a tratar en este ciclo. Y, de hecho, este en concreto de la adicción a las pantallas era un tema por el que tú apostabas. Porque, bueno, fuera de todas estas otras temáticas, ¿no? Consideramos que era una de las más importantes. Porque, ¿qué es lo que detectas tú en tu día a día de trabajo con esas familias, con esos menores, que te haga ver tan necesaria esta conferencia? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la primera pregunta, como se nota que somos amigos. Efectivamente, es verdad que desde el equipo de Infanto Juvenil nos hemos empeñado mucho en hacer esta reunión de profesionales, porque lo que nos estamos encontrando de manera muy frecuente en psicoterapia son familias que vienen con su chaval, con su chavala, casi ahí agarrado de los pelos, ¿no? Y nos dicen, mira, a ver, porque, bueno, pues este chico, esta chica es adicto, no nos puede hacer nada, es adicto a las pantallas, es adicto a los videojuegos, es adicto... Claro, evidentemente a nosotros esto, por supuesto, validamos la historia con la que nos vienen, pero luego, claro, a la hora de la verdad, cuando nos ponemos a trabajar con esas familias, lo que más les alucina es que no nos quedamos generalmente con el chaval o con la chavala solamente trabajando. Y la gente se debe pensar que tenemos que abrirles la cabeza y sacarles la adicción. Y no, nada más lejos de la realidad. Al final, lo que hacemos es generalmente trabajar con los padres y con las madres. Entonces, claro, esto a ellos, a veces, no siempre, no quiero generalizar, pero les desconcierta. Dicen, ¿qué pasa? ¿Esto quiere decir, estás diciendo que yo tengo el problema? O sea, ya no tiene el problema mi hijo, no tiene el problema mi hija, tengo yo el problema. Entonces, bueno, hemos hecho un análisis interno de dónde pueden estar las causas. Es verdad que ha mencionado Pilar esos titulares a veces sensacionalistas. Además es que están por todas partes y a veces en cuanto se mete la palabra dopamina de por medio, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Porque, bueno, empiezan a haber titulares que dicen algo así como estar jugando a videojuegos libera dopamina, así, en negrita, ¿no? Para los más jóvenes que estéis por aquí en primera fila, es una cosa del cerebro, ¿vale? Que se genera, ¿vale? Y sí, bueno, efectivamente, cuando estás haciendo algo que te mola, ¿vale? Que te gusta, sí, claro que se genera dopamina. Lo mismo que si te gusta comer kiwi, si estás comiendo un kiwi, también se genera dopamina, ¿vale? O sea, es exactamente lo mismo, pero claro, esa parte no aparece en ningún sitio. Con lo cual, claro, son titulares que generan pues mucha problemática, ¿no?, en las familias. Luego también detectamos un problema más, y es que, bueno, aquí tenemos a una persona que es experta en adicciones como es Charo, y seguramente que profundizará mucho más en el tema. Pero considerar que ya se puede ir viendo que no consideramos este tipo de malos usos como una adicción, considerarlo como una adicción, lo único que hace es que banalicemos, de hecho, el término adicción. La palabra adicción es una palabra fuerte que hay que normalizar, ojo, y con la que hay que trabajar. Pero un abuso de pantallas, un abuso de videojuegos, un abuso de ir de compras, un abuso de deporte, todo esto, hasta donde nos dice la evidencia en el momento actual, no es adictivo. Y no hace muchos días tuve un debate amistoso con una persona muy cercana a mí sobre si aquí era un problema, esto era un problema más semántico que otra cosa, ¿no? Me decía, pero esto no será más una cosa de cómo estamos llamando a las cosas, pero luego al final da igual. Pero claro, luego ahondaremos en ello, pero es cierto que el abordaje terapéutico, el abordaje que nosotros, los profesionales de la salud mental, hacemos, cambia completamente en el momento en el que esto no se considera una adicción. Los mecanismos por los que funcionan, los mecanismos por los que esas conductas se refuerzan siguen unos caminos completamente diferentes y el abordaje es completamente distinto. Entonces entendemos que es muy necesario hacer esta labor divulgativa para que la gente sepa exactamente por qué, bueno, nosotros dentro de las puertas de nuestras consultas actuamos de la manera en que actuamos. Eso es. Y bueno, y en relación a los datos que salían anteriormente, si porfa nos los podéis volver a poner, ¿vale? Manu, ¿dirías que los resultados que hemos visto que aparecían aquí en pantalla, ¿vale?, están alineados con lo que sueles ver en consulta, con cómo te llegan esos motivos quizás de demanda de las familias?
Bueno, 257 personas, aquí hay gente que no ha votado, ¿eh? Pero bueno, ya nos podemos hacer una idea de por dónde van los tiros. Bueno, sí, es un poco lo que he contestado antes. En verdad, esperábamos que el sí fuera probablemente la opción mayoritaria. Tengo que decir que yo personalmente esperaba que el no lo sé, cuéntame más, fuera un poquito más votado, ¿no? Por lo menos por la gente que está aquí, ¿no? Que digo yo que venís para escuchar a ver qué tenemos que contar. Claro, estos datos, a mi modo de ver, son un poco consecuencia realmente del pánico que muchas veces se genera a las familias al ver esos titulares y al ver estas supuestas investigaciones que luego no tienen ningún tipo de evidencia detrás. Esto luego tiene consecuencias, pero claro, las familias que evidentemente quieren hacer lo mejor por sus hijos, por sus hijas, por sus sobrinos, etcétera, muchas veces toman medidas contraproducentes. Y bueno, a nosotros nos toca hacer un poco de psicoeducación en ese sentido. Además, aquí hay otro tema más, y es que muchas veces los psicólogos, los profesionales de la salud mental en general, somos un poco aparentemente parte interesada, ¿no? Es decir, nosotros somos los profesionales de la salud mental los que alertamos sobre los problemas que puede haber en la sociedad, pero luego, por otra parte, parece que también tenemos el problema, con lo cual puede parecer que hay un conflicto de intereses y que lo que queremos es pues, hacer que nuestro chiringuito crezca. Y bueno, de hecho, hay entidades que están apareciendo ya como setas por toda España un poco para exprimir esta demanda, esta preocupación que existe en las familias de supuesta o de posible adicción a las pantallas. Claro, nosotros entendemos, al menos desde nuestro departamento, entendemos que estos problemas generalmente suelen tener una naturaleza más bien compensatoria. Es decir, no una naturaleza adictiva, sino que más bien son consecuencia, son el síntoma de otro tipo de problemáticas que pueden ocurrir en el contexto y que pueden ocurrir en la familia de este chico o de esta chica. Y precisamente por eso, lo que decía antes, y luego profundizaré probablemente más adelante, la manera de intervenir psicoterapéuticamente difiere completamente de una adicción. ¿Así va bien? Perfecto, Manu, gracias. Bueno, como hemos visto, hay un alto porcentaje de personas que consideran que sí que es una adicción. Entonces, bueno, Charo, creo que te toca una de las preguntas importantes y difíciles, ¿no? Antes de determinar, ¿no?, si esto es una adicción o no, hay que dejar claro qué es y qué no es una adicción, Charo. Bueno, encantada de estar aquí y, bueno, deciros que históricamente, cuando hemos definido una adicción, la hemos relacionado siempre con lo que son sustancias o lo que son drogas. Y hemos tenido muy claro en los años 70, en los años 80, en los años 90 incluso, qué han sido las drogas y qué ha determinado que las drogas supongan una adicción. Y hay tres conceptos muy claros dentro de lo que es una adicción, que es la dependencia, el estar enganchado a algo, la tolerancia, que es la necesidad de realizar esa conducta durante más cantidad y más tiempo, y luego un síndrome de abstinencia, que es cuando dejamos o deprivamos o dejamos de hacer esa conducta, o de consumir esa droga. ¿Qué nos ocurre actualmente desde el año 2000, a partir de este tiempo, de este siglo? Que nos aparece un concepto de adicción más genérico. A mí hay una definición que me gusta, hay muchas definiciones de adicción, pero a mí hay una definición que me gusta, que es la de la necesidad subjetiva, con lo cual estamos diciendo que no para todas las personas es la misma ni es igual, la necesidad subjetiva de realizar una conducta de manera imperativa, o sea, por encima de otras conductas, y que va a tener unas consecuencias negativas en nuestra vida a muchos niveles, a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar. Eso es lo que definiríamos como adicción. ¿Qué nos ocurre? Que, como bien decía Manuel, desde a partir, ¿no?, de este siglo, hay muchas conductas que pueden ser subjetivas o que se cree que pueden ser subjetivas de ser una conducta adictiva. Bueno, pues el tiempo nos lo dirá, pero realmente conducta adictiva que no tenga que ver con drogas, técnicamente o según las clasificaciones, sobre todo la americana, únicamente existe una adicción conductual, comportamental, psicológica,
sin sustancia, que no esté relacionada con las drogas, que es el juego con apuesta, lo que llamaríamos la ludopatía. Es la única que genera estos 3 conceptos asociados a la adicción, que es el que engancha, el que cada vez se juega más dinero, o sea que hay una tolerancia, y que cuando se deja de jugar hay un problema que va a tener consecuencias negativas en muchos aspectos o prácticamente en todos de nuestra vida. Generalizar que existen muchas otras adicciones, pues de momento, si nos fijamos en lo que es pues la clasificación americana de los trastornos mentales, únicamente estaría la ludopatía. Pero sí que es cierto que hay una otra clasificación, que es la europea, que nos dice que ojo con los videojuegos, que nos pueden crear una conducta adictiva. Dicho esto, os diría, no todo lo que aparece, como dice Manuel, en prensa ni en artículos, no todo es adicción. Cualquier conducta que es placentera y que provoca, ¿no?, esta segregación que decíamos de dopamina anterior a realizar la conducta, ¿se puede convertir en una conducta adictiva? Bueno, siempre vamos a hablar de conducta adictiva antes que de adicción. Siempre vamos a hablar de conductas que probablemente nos puedan ocasionar problemas. Pero estas conductas, si comemos demasiado, vamos a tener un problema. Si bebemos en exceso, vamos a tener un problema. O sea, toda la conducta que es placentera, si la realizamos en exceso, nos puede traer problemas. Siempre con las tecnologías, con las pantallas, nosotros desde el punto de vista preventivo, tenemos que trabajar desde el uso, el mal uso y el abuso. Pero no consideraremos que la utilización del móvil, la utilización de una tablet, la utilización de un videojuego sea una adicción per se. O sea, estoy en contra de la mayoría de lo que habéis dicho. En resumen, ¿verdad, Charo? Pero bueno, tenemos que estar atentos, como decía Manuel, esto no es banalizar, ni muchísimo menos el mal uso ni el abuso que se está haciendo de las tecnologías. Y hay que tenerlo en cuenta. Pero trabajaremos desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista de modelo educativo y desde un trabajo comunitario en el cual toda la sociedad, desde la familia, desde los centros educativos, desde el tiempo libre, desde las administraciones, desde la publicidad, tiene que estar en un mismo proyecto. Bueno, además, como decíamos, ¿no?, la pregunta que le hemos hecho a nuestro público hace alusión pues tanto a videojuegos, redes sociales, a Internet por igual. Entonces, Ramón, ¿crees que esto es un problema? Porque Charo, bueno, nos acaba de explicar muy bien qué es una adicción y qué no, y bueno, pues que hay uso, hay abuso y hay mal uso, ¿no?, de todas estas adicciones, ¿no? Pero entonces, Ramón, ¿crees que deberíamos hacer una diferenciación entre unas y otras? Yo es que quiero abundar en lo que ha explicado Charo maravillosamente y que además suscribo al 100%, porque yo cada vez que veo artículos sobre la adicción al móvil, la adicción a las redes sociales y tal, a mí se me riza el pelo mal por las mismas razones que está enumerando Charo, y querría ir un pasito más allá de donde ha ido ella. En primer lugar, cuando tenemos una adicción a sustancia, el consumo de la sustancia es inequívoco. ¿Qué quiere decir? Si yo me pico heroína, no hay medias tintas, me estoy picando heroína, eso no hay historia. Si yo estoy fumando un cigarro, estoy consumiendo una droga, ¿sí o no? Si me estoy tomando un café también, el café es una droga, no vayáis a hacer falsas expectativas, ¿vale? Ahora, si yo juego en una casa de apuestas o en un casino, estoy jugando un juego de azar con una apuesta de por medio con dinero, eso es inequívoco. Pero ahora vamos a irnos al tema del móvil, ¿vale? Si mi hija se pega 3 horas mirando vídeos de YouTube porque mi hija mayor, y esto es un caso verídico, está aprendiendo a dibujar cómic estilo manga y le gusta mucho, está haciendo un uso malo, tengo que decir que es adicta a dibujar manga. Si yo segrego dopamina, yo digo que segrego dopamina, pero como un loco, cuando veo los canalones de mi madre, soy adicto a los canalones de mi madre. O sea, podemos ver que la definición es un poco, ya de entrada, qué usos del móvil, qué usos de las redes sociales, qué usos de los videojuegos son negativos y cuáles no. De hecho, la evidencia, yo no soy experto en adicciones como lo es Charo, pero sí me ha interesado mucho el tema de
¿Qué efecto tienen cosas como pues, el cine, todas estas historias, si las pelis violentas te hacen violento, los videojuegos violentos? Porque yo soy muy aficionado a los videojuegos y a mí me gusta mucho los videojuegos, y en décadas de investigación, y mira que lo han buscado, nunca se ha encontrado la menor relación, por ejemplo, entre jugar a videojuegos y realizar conductas violentas. Nunca se ha encontrado correlación entre los videojuegos y el fracaso escolar. Al contrario, hay correlaciones moderadamente positivas, pequeñas, con cierto desarrollo de habilidades cognitivas, con lo cual, primero, si una conducta de, por ejemplo, jugar a videojuegos es problemática, lo será porque en ese caso concreto, esta persona, este chico, esta chica, estará dejando de hacer otras cosas que son también importantes para esta persona y que debería estar haciendo, pues puede ser estudiar, puede ser relacionarse con otras personas, pero entonces no es el videojuego, es que esta persona tiene un déficit en otras áreas. Entonces, simplificarlo diciendo, es que los videojuegos son adictivos. No, mira, no. Los únicos videojuegos que se han encontrado que son problemáticos y que de hecho, quizá tú lo sepas mejor que yo, están actualmente prohibidos, por ejemplo, en la Unión Europea, son los videojuegos que incorporan unos mecanismos que se llaman loot boxes, que son mecanismos de recompensa que admiten micropagos porque tienen características del juego de azar. Entonces, claro, hablar de adicción en este contexto es, para empezar, muy poco exacto, porque la conducta a la que nos estamos refiriendo como potencialmente adictiva ni siquiera está bien definida, porque yo puedo coger el móvil y estarme 3 horas hablando con mi familia y eso que es adictivo. Yo trabajo con muchos estudiantes Erasmus en la universidad. Si mis estudiantes se pegan 2 horas en el WhatsApp hablando con sus novios, novias, padres, madres, ¿eso es un uso adictivo del móvil? ¿Cómo separamos si un estudiante está 8 horas al día con el móvil las horas que está haciendo buen uso de las de mal uso? Es que no es sencillo, con lo cual ya de entrada estas afirmaciones así, el uso del móvil es maligno, pues ya hay que cogérselas con mucho cuidado porque a mí me parece una gilipollez, me parece un pánico moral ridículo. Y además hay otro tema importante. Y esta mañana me pasó una cosa que quería traer a colación para quizá ilustrar mejor el punto de vista que yo tengo sobre esto, que va en línea con el de Manuel y con el de Charo. Como decía, yo tengo estudiante universitario, Erasmus, yo trabajo en cuarto de grado y tengo concretamente una asignatura sobre psicología de las organizaciones y estamos hablando sobre valor percibido de un producto. Y entonces hablamos sobre las redes sociales, porque es un tema que es muy relevante para ellos y para ellas. Y les pregunté por su uso diario del móvil y la mayoría pues lo tienen ubicado entre 5 y 8 horas diarias, aproximadamente. Pero tengo un estudiante que viene de Grecia y me dice, yo antes de venir aquí 8 horas, ahora estoy en 1 hora y media. Y digo, ¿eso cómo es? Y dice, pues claro, como estoy todo el día por ahí conociendo gente, visitando la ciudad, turisteando, haciendo amigos, tal, pues la verdad es que no me acuerdo del móvil. Uso el móvil para hablar con mi familia, hacemos videollamadas, no sé qué, pero ya no lo miro tanto. Yo antes estaba todo el día en Instagram y ahora no lo miro tanto. Pero bueno, ¿no se supone que esto es como pincharse heroína en el ojo? ¿Cómo es que es tan fácil dejar de usar el móvil? Lo que evidencia esto es, si tú tienes una serie de conductas alternativas en tu entorno que puedes realizar en vez de usar exclusivamente el móvil o en vez de jugar exclusivamente a videojuegos y recibes una serie de reforzadores, de gratificaciones sociales, individuales, etcétera, probablemente no tengas necesidad de usar tanto el móvil. Con lo cual, y esto me gusta mucho también, lo vinculo con lo que dice Manuel, cuando trabajamos en estos temas, cuando hay un mal uso, porque puede haber mal uso del móvil, puede haber mal uso de los videojuegos, por supuesto que sí, como de cualquier cosa, siempre hay que preguntarse, bueno, vamos a trabajar con los padres, vamos a trabajar con los profesores, porque qué es lo que está pasando en ese entorno de esta persona para que su única opción sea pegarse todo el día jugando a videojuegos o pegarse todo el día con el móvil o pegarse todo el día usando esta tecnología. Pero la tecnología no es un fin, como lo es en el caso muchas veces del consumo de sustancias, es un medio. Y es un medio de suplir algo que muchas veces falta. Por tanto, yo quiero desplazar el foco no tanto de si el niño mira Instagram a por qué el niño mira tanto Instagram, por qué no tiene otras cosas que hacer además de mirar Instagram. No sé si esto contesta lo que... Sí, perfectamente, Ramón. Qué importante entonces es eso, ¿no? De tener otras alternativas de ocio, de actividades, de hobbies. Es que si puedo añadir una cosa, yo no trabajo específicamente el área infanto-juvenil, pero sí he trabajado un tanto con adolescentes. Y una cosa que a veces me flipa es ver, pues a lo mejor que viene un chico jovencito a una chica jovencita a consulta y sus padres vienen a acompañarle y en la sala de espera están con uno más pequeño. Y entonces, pues el niño pequeño hace lo que hacen los niños pequeños, que es dar por el culo. Dar por el culo. Porque tú coges a un niño de 4 años y le dices, te vas a estar sentado aquí 1 hora y el niño te hace así y se vuelve loco porque son niños. Y entonces, ¿qué haces? Le enchufas una tablet al crío. Y luego te quejas de que el crío te demanda la tablet.
No, la culpa de la tablet es que es adictiva. No, la culpa es tuya que usas la tablet como un analgésico. ¿Entiendes? Porque las tablets, no es que los nativos digitales no existen, los niños no tienen una capacidad especial para usar las tablets. Lo que tiene mérito son los ingenieros de diseño de interfaces que han conseguido que manejar un ordenador sea de, como en mis tiempos, porque yo soy muy viejo, escribir comandos en inglés en BASIC en un teclado de mierda con una cassette que se colgaba la mitad de las veces, a que puedas hacer así. Esto es magia. Entonces, no es que tu niño sea muy listo, José Luis, tu niño probablemente sea tonto como todos los niños de su edad. El tema está en que no hace falta ser listo para hacer así y pasar fotos, ¿entiendes? Todo esto, ¿quién le ha dado la tablet? ¿Quién le da el acceso? ¿Quién le da acceso sin control al móvil? ¿Quién le da acceso sin control a YouTube? ¿Quién le da acceso sin control a estas cosas? Sale solo, como las plantas con la lluvia que decía Rajoy. O sea, pues ya está, es que me enfado. Gracias, Ana Ramón, gracias. Bueno, veo que aquí lo tenemos todos más o menos claro, ¿no? De que estamos de acuerdo en que no es una adicción, ¿no? Pero aún así, Charo, existe una gran discrepancia entre los profesionales en esa supuesta adicción a estas tecnologías. E incluso en ese contexto ni siquiera los profesionales nos ponemos a veces de acuerdo. Oye, entonces es normal, ¿no?, que madres y padres se puedan mostrar confusos al respecto. Entonces, que no sean adicciones, Charo, ¿implicaría que no hay que preocuparse? No, yo creo que lo decía antes y, bueno, y coincidiendo con mis compañeros, claro que hay que preocuparse. Si hablamos de un buen uso, hablamos de una cosa. Si hablamos de un mal uso, estamos hablando de otra. Y si hablamos de un abuso, es una tercera pata, por así decirlo, de la silla. Implica el relacionarse con un aparato que no deja de ser un aparato. O sea, un móvil, si no tiene datos, los móviles antiguos no tenían ninguna capacidad de generar un abuso, porque eran aburridos. O sea, las pantallas, si no tienen nada detrás, son aburridas. Pero si tenemos todo un mundo detrás, que además tenemos datos ilimitados, que además el móvil es de nuestro hijo o de nuestra hija y es algo propio e íntimo porque se lo han regalado en la comunión, y cuando no tenemos ningún control sobre ese aparato, que en sí únicamente es un aparato, lo que ocurre es que nos puede llevar a un mal uso. A un mal uso refiriéndonos no al abuso de tiempo, sino a qué estoy haciendo a través de Internet. Eso sería un abuso, un mal uso, donde entro, en qué páginas estoy, a qué juegos juego, son adecuados para mi edad, tengo capacidad de entender por qué estoy viendo porno con 12 años, tengo capacidad para entender por qué juego a un videojuego violento que en su código pone que es para mayores de 18. No tengo capacidad, estoy haciendo un mal uso de lo que es la tecnología. Y luego estaría la otra pata, el abuso. ¿Cuánto tiempo me paso? Entendiendo lo que dice Ramón, ¿no? Bien, ¿puedo estar haciendo un trabajo del cole, del instituto? Sí. ¿Puedo estar whatsappeando con familiares? Sí. Pero además, ¿cuánto tiempo estoy únicamente o pasando pantalla, o refrescando pantalla, o haciendo un TikTok, o siguiendo a las influencers? Sí que hay que delimitar que nos puede generar problemas y que hay edades y edades. Y que seguro que a nadie de vosotros, antes de probar una chuche o una gominola, teníais o teníamos ningún interés por una gominola, por una chuche. Nadie teníamos ese interés. Un bebé no tiene ningún interés en ver una pantalla. Pero si generamos la necesidad de que la vea y de lo que hay a través de ella es tan atractivo que quiera seguir utilizándola, estamos generando cada vez a edades más tempranas una necesidad que ellos ni ellas tienen. Entonces, sí que hay que ver cuáles son los riesgos, y esos riesgos son los que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque luego hablaríamos de vulnerabilidad de cada uno. Y cuando yo os decía la definición de adicción, os decía, es una necesidad subjetiva. Y cada uno generará una serie de necesidades, una serie de gustos por lo que ve o lo que no ve. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que ellos, como niños, como niñas, como adolescentes, pueden ser vulnerables, por supuesto.
y que depende también de los factores de protección que tanto a nivel individual ellos generen como a nivel ambiental, a nivel familiar, a nivel educativo, lo que decía, la importancia del deporte, la importancia de generar alternativas que sean incompatibles con la utilización de pantallas, cuanto más desarrollemos todas estas posibilidades, menos posibilidades tenemos de que ellos generen un mal uso o un abuso de pantallas. Entonces, sí que hay riesgos y hay que decirlo. Los riesgos existen, por supuesto, si no, no haríamos prevención. Desde el Ayuntamiento llevamos 20 años, más de 20 años haciendo programas de prevención en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, el poder llegar a las familias a través de los centros escolares, el poder hacer educación en habilidades para la vida con los chicos y con las chicas, en lo que es su contexto o en el tiempo libre, el generar alternativas, sobre todo, y pensar siempre, siempre, siempre que el contexto familiar, el núcleo familiar, aunque pensemos que cuando llegan a una cierta edad no tenemos ninguna influencia sobre ellos, lo que nos dicen ellos en edad adolescente es que si tienen cualquier problema, a la primera persona que se lo van a contar es a su padre o a su madre. Y que es importante lo que su padre y su madre opine de lo que ellos hacen. El tener normas, el tener límites, no es negativo. Ellos no van a generar un autocontrol, ellos mismos. ¿Por qué? Porque al final pasaremos de que se diviertan con las pantallas a que se adormezcan. Pero ya les va bien, porque pasan el rato. Si generamos normas y generamos límites, como todo, ¿quién no se ve haciendo el ridículo en un semáforo en rojo de la mano de su hijo, de su hija de 2 y de 3 años, cuando todo el mundo se lo está pasando en rojo? Y cuando nuestro hijo o nuestra hija nos tira de la mano y dice, vamos a pasarlo, y aguantamos estoicamente. Es una norma que ponemos. De la misma manera, hay que poner normas con el uso de lo que son las tecnologías. Y cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de que no hay ningún estudio que nos diga que tiene algún beneficio a los menores de 2 años ponerles una pantalla. No hay ninguno que nos lo diga, ¿eh? Con lo cual, ya contestaría, ¿no? O sea, menores de 2 años no tienen por qué ver ni una pantalla. Y ahí iríamos, pues bueno, de 2 a 5. ¿Que pueden ver? Sí, pero quizá tenemos que volver a la idea de cómo se veía la televisión antes. No se veían 7 películas de Disney seguidas. Eso es impensable, ¿verdad? ¿Y por qué a un niño o una niña de 2 años concatena película tras película en un vídeo, en un móvil? Y además le ponemos un aparato en el cochecito o en la sillita ya que tenga el móvil aquí. Claro, luego tendremos problemas de atención, luego tendremos problemas de concentración, luego tendremos problemas de visión. Bien, pues vamos a poner las normas antes, ¿no? De encontrarnos con esas consecuencias que no deseamos. Y sobre todo, que no tengamos que etiquetar a esos chicos y a esas chicas que nos vienen con 14 y con 15 años, nos dicen, no, el problema lo tiene él. No, el problema lo hemos generado mucho antes entre todos. Él simplemente es la consecuencia de algo que no ha tenido un límite o que no ha tenido una norma y que no hemos sabido aplicar entre todos. Pero claro que tiene riesgos, muchos riesgos. Muchas gracias, Charo. Bueno, entonces nos va quedando un poco más claro, ¿no? Que existe esa diferenciación también entre las adicciones químicas y las adicciones comportamentales. Pero en contra de lo que, bueno, de la mayoría de la población puede pensar, el mal uso o el abuso de estas nuevas tecnologías que estamos hablando no sería considerado una de ellas, ¿no? Entonces, Ramón, es normal que a raíz de esta afirmación nos surjan nuevas preguntas. Pues, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué este tipo de conductas no son consideradas una adicción y el denominado juego patológico sí que lo es? Que, bueno, Charo ya ha respondido un poquito antes, ¿no?, a esa pregunta, pero ¿por qué no? Vale. Voy a ponerme un poco más técnico, me vais a perdonar,
¿vale? Pues pero voy a intentar hacer una explicación un poquito más técnica desde el análisis funcional y también vamos a hablar un poquito de la neurofisiología. Muy poquito, pero me voy a poner un poquito más técnico. Al hilo de lo que ha dicho Charo, que de nuevo me encuentro de acuerdo con ella, tenemos que pensar que, por ejemplo, los móviles antes de los smartphones eran efectivamente más feos que un pie. Eran muy poco interesantes y, sin embargo, la gente conseguía hacer barbaridades con ellos. Yo, al escuchar a Charo, me ha venido a la mente una amiga mía que un mes éramos universitarias, además, que se supone que tenemos ya un poco de cerebro formado y tal, porque vamos a tener cerebro formado con 19 años. Y se gastó 60 euros en un mes enviando SMS. Por eso lo recordáis que los mensajes de texto antes te los cobraban, ¿verdad? A 25 pesetas. Aquí ya estamos hablando en arqueológico para los niños, ¿eh? O sea, como dracmas. Bueno, pues se cobraban los mensajes de texto. No es como el WhatsApp ahora que tú te puedes volver loco y seas un puto cansino, sino que te cobraban 25 pelas, entonces tenías que ser muy cuidadoso. Y se gastó 60 euros en un mes, o sea que se puso moral. Pero claro, decir, es que es adicta a los SMS es una explicación pésima. La explicación real es no, es adicta a hablar con sus amigos. Y no es que sea adicta, es que hablar con sus amigos es una actividad extremadamente gratificante para ella, lo cual, pues si tenemos en cuenta el contexto, la edad, etcétera, es normal. Luego ya, efectivamente, entrará él cómo se ha llegado a que a esta chica no le dé la cabeza para decir, igual gastarme 60 euros en mensaje de texto no es el mejor plan. Vale. El juego patológico tiene unas características que le separan de otras adicciones comportamentales y que tenemos que entender. En la adicción a drogas se dan unos cambios neurofisiológicos. La sustancia modifica el número y la disposición de ciertos receptores en nuestro cerebro. Si retiramos la droga, el cerebro se readapta, elimina esos receptores de más que había creado. Esto es lo que llamamos síndrome de abstinencia. Pero fijaros que, por ejemplo, en la adicción a sustancias, ese proceso en realidad no es muy largo. Si tú dejas de fumar, por ejemplo, los receptores nicotínicos del cerebro se readaptan normalmente entre 2 y 4 semanas, pero los que seáis fumadores y hayáis intentado dejar de fumar, sabéis que eso es un proceso mucho más largo. Que en 2 o 4 semanas no dice, venga, ya me quito de fumar. No. ¿Por qué? Porque ahí entran los factores comportamentales. La conducta de consumir tiene asociaciones. Por ejemplo, el cigarrito después de comer. Ese cuesta mucho. Hay otros que cuesta poco reducir. O, por ejemplo, el hecho de que todos los que habéis fumado, no levantéis la mano, que si no se os da vergüenza, ¿vale? Yo puedo miraros con superioridad moral porque yo nunca he fumado. Me he puesto como las grecas, pero no he fumado. Se fuma mucho más cuando sales por la noche con los amigos a tomar cerveza. ¿Eso por qué? Porque hay un contexto social que favorece la conducta. Con lo cual ya vemos que hablar de adicción como un problema, como algo que tú tienes, ya es inexacto. Tú no tienes una adicción, tú no tienes una depresión. Tú te comportas de una manera que nosotros, pues por comodidad, por economía del lenguaje, etiquetamos así para entendernos. Pero tú no tienes una adicción. Tu adicción es como un tumor que lo tiene aquí dentro, de un bulto que está aquí. La adicción no está en ninguna parte. La adicción es una forma de comportarse. En el caso del juego patológico, en primer lugar, el juego hackea, por así decirlo, un mecanismo que se especula que tiene que ver con nuestro sistema de búsqueda de alimento. Vosotros pensáis que cazar, por ejemplo, recolectar, es un proceso muy azaroso. Si yo salgo a cazar, hay veces que cazaré y hay veces que no cazaré. Si salgo a recolectar, hay veces que encontraré y no encontraré. Si yo me limitara simplemente a hacer aquello que se recompensa cada vez que yo hago, pues en cuanto no encontrase una presa o no encontrase un alimento, dejaría de cazar y me moriría de hambre. Eso es una mierda. Entonces, claro, hemos evolucionado para que cuando una recompensa aparece de forma intermitente, la asociamos con que es una recompensa de alto valor. Entonces el juego ya hackea eso, porque claro, si tú juegas, unas veces ganas y otras veces no. Y en el caso de las tragaperras, además, no son aleatorias. Tú sabes que si juegas suficientes veces a una tragaperras, te va a acabar tocando. Además entra el valor del reforzador, que es la pasta. La pasta, tanto por los premios en sí del casino como por toda la mitología que generan los medios, las películas y tal, de que es que te puedes forrar en el casino. Están como eran los pelayos, ¿cómo se llamaban? La familia esta de gente que no dejan entrar en los casinos. Pelayo. Los pelayos, estos eran los pelayos, ¿no? Mira, unos listos que se forraron, o sea, que tienen un reforzador social. Y a nivel neurofisiológico se especula, esto es difícil de probar experimentalmente, que además el juego patológico, el juego de azar, produce una descarga fásica de dopamina de una intensidad tal que impide la habituación. ¿A qué me refiero con habituación? Yo segrego dopamina con los canelones de mi madre, ¿sí? Porque son científicamente hablando los mejores canelones del mundo. Esto lo ha demostrado la NASA, o sea que no me discutáis. La tortilla de mi madre, la tortilla de tu madre es una mierda. Entonces, si yo comiera los canelones de mi madre mañana, tarde y noche, se produciría un proceso de habituación por el cual la dopamina segregada al esperar la llegada de los canelones iría disminuyendo hasta desaparecer. Pero el juego patológico, por su predictibilidad, por el valor del reforzador, que además muchas veces se relaciona con características de impulsividad de la persona, la descarga es tan intensa que no permite que se produzca la habituación. Pero ¿sabéis qué pasa? Que con las pantallas, con las aplicaciones, con YouTube, etcétera, eso no ocurre. Pilar ha dicho una cosa, Charo, perdón, ha dicho una cosa que me parece importantísima, que es el acceso
a las pantallas de los medios cómo ha cambiado. Cuando nosotros éramos pequeños estaba la hora de los dibujos. Entonces tú te sentabas y a la hora de los dibujos veías los dibujos y se acababan la hora de los dibujos y te jodías. Y te jodías, no había tele. Ya está, pero no había tele porque es que no había físicamente tele. Pero ahora tú puedes poner Netflix, Disney Plus o puedes poner alguno de los canales como Boeing o lo que sea y es 24 horas. Una cosa que yo he observado, que hay días que por lo que sea no hemos podido estar encima de las niñas y las dejamos ahí un poco delante de la tele para poder hacer nosotros otras cosas y tal, es que al cabo de un cierto rato, las crías pues se ven un episodio de La Patrulla Canina, se ven 2, se ven 3, se ven 4, yo ya estoy echando los hígados con La Patrulla Canina, se ven 5 y se levantan y se van. Y tienen la tele de fondo, pero ya no le están haciendo caso porque se ha producido habituación. Y eso es una diferencia fundamental por la que yo entiendo que hablar de adicción no está bien, porque los efectos, tanto a nivel de aprendizaje, de procesos de aprendizaje y conductuales, como a niveles neurofisiológicos, no son los mismos. Porque tú sí te puedes aburrir de jugar a videojuegos. Tú sí te puedes aburrir, aunque sea momentáneamente y luego vuelvas. Sí puede darse una habituación que no se daría en el caso del juego patológico, por ejemplo, que es la adicción comportamental por excelencia. Entonces, me parece más peligroso porque la adicción tiene un estigma. Y la adicción además dicta cómo intervenimos. Y hace poco, precisamente hablando con César Perales, con el catedrático de la Universidad de Granada, experto precisamente en este tema, me comentaba que en cierta unidad de psiquiatría infantil de cierto hospital de España, que no voy a decir porque no tengo ganas de meterme en pleito, han montado una unidad de tratamiento de adicción a los móviles y a las pantallas y no sé qué. Igual tú sabes cuál es. Yo es que no tengo ganas de meterme en flex. Y la idea es muy simple. Tú coges al muchacho este que hay aquí en primera fila y dices, este niño está todo el día enganchado a los videojuegos. Y lo cogen, te meten 60 días en psiquiatría. Te ingresan 60 días. Te incomunican. Te hinchan de antidepresivo y neuroléctico. Neuroléctico es una forma fina de decir antipsicótico. Si te pones flamenco, hay contenciones mecánicas. Contenciones mecánicas es una forma fina de decir correa atada a la cama. ¿A ti te parece, os parece, que eso es un planteamiento lógico de por qué, cómo vamos a abordar que un chaval juegue mucho videojuegos? Si lo tratamos como una adicción, acabaremos usando el procedimiento terapéutico que se usa en la adicción. Y claro, la adicción a sustancias puede tener sentido, porque una de las cosas que se tiene que hacer es apartar a la persona del contexto de uso, del contexto de adicción, porque si sigue yendo con los mismos amigos y va a los mismos sitios, probablemente siga consumiendo. Pero en el caso de esto, ¿es proporcionado? Entonces, claro, es inexacto porque es que a nivel de procesos de aprendizaje, que es lo que nos interesa como psicólogos, a nivel neurofisiológico, no es el mismo proceso que en el caso del juego. Y desde luego no es el mismo que en el caso de las sustancias. Entonces, es llamar a una cosa por un nombre que no tiene, que no encaja, que no aplica. No es el mismo proceso, no es psicológicamente ni fisiológicamente el mismo procedimiento ni el mismo desarrollo. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Bueno, coincidimos entonces en que, aunque no sea una adicción, eso no quita que haya un problema, pero que la forma de abordarlo tiene que ser diferente. Claro, pero que no sea una adicción no quiere decir que no sea un problema. Exacto. Quiere decir que no es una adicción. Charo ha mencionado antes y Manuel ha mencionado antes, por ejemplo, el tema de la comida. Hay una palabra que se llama ortorexia, que tiene que ver con la preocupación excesiva con comer de forma saludable. ¿Comer saludable es malo? ¿Prohibimos comer saludable porque puede ser adictivo? Hay una palabra denominada vigorexia que designa una preocupación excesiva por estar mamado, estar cachas. ¿Prohibimos los gimnasios? ¿Son malos los gimnasios? ¿Provocan los gimnasios la vigorexia? No, si una persona muestra este patrón de comportamiento con el gimnasio o con la comida, lo que habrá que ver es por qué es ese la forma en la que esta persona obtiene esas gratificaciones que no obtiene de otra manera. Pero no es la actividad en sí lo que es problemático. No podemos decir que hacer ejercicio sea problemático porque haya gente que haga mal uso del ejercicio o de la comida sana. En fin. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, el hecho eso de que sea este uso excesivo de pantallas, de redes sociales, de videojuegos, no sea considerado una adicción, voy contigo, Manu, que no me he olvidado de ti. Entiendo que tiene importantes consecuencias, ¿no? A la hora de enfocar pues, el tratamiento en terapia. Entonces, ¿cómo cambiaría ese abordaje? No sé si dar buenas tardes otra vez. Ay, pobre. Ahora me siento mal. No pasa nada, Ramón, no pasa nada. Recojo de hecho un poco el hilo de lo último que ha comentado Ramón, porque al final los psicólogos, las psicólogas, somos, por hablar rápido, somos modificadores de conducta, o sea, trabajamos modificando la conducta. Las conductas, entendidas las conductas como todo lo que hacemos en nuestra manera de relacionarnos con el entorno, las emociones también, ¿no? Y los pensamientos. Están reguladas, están mantenidas por las consecuencias que tienen.
Básicamente, yo creo que así nos entendemos todos. Hay una herramienta que no es muy conocida fuera del mundo de la psicología, pero que, bueno, entre nosotros sí que conocemos, que se denomina el análisis funcional, que es un poco la manera mediante la cual nosotros conseguimos entender cuáles son los problemas que tiene la persona, pero no tanto cuáles son los problemas que tiene la persona, sino por qué ese problema se mantiene en el tiempo, que al final es un poco lo que nosotros queremos cambiar, ¿no? Vale, tienes este problema o estos problemas, vamos a ver si conseguimos, lo primero, saber por qué se mantiene, y si sabemos por qué se mantiene, conseguiremos revertir ese procedimiento. Revertirlo, ojo, o lo que muchas veces hacemos, que es buscar otras alternativas. Estos procedimientos de modificación de conductas que están basados en la psicología del aprendizaje, que está inventada desde que el mundo es mundo, funcionan estupendamente, pero estupendamente, con un problema de mal uso y de abuso de las pantallas y de los videojuegos. Por supuesto, con todos los obstáculos que pueda haber por el camino y demás, pero funciona a las mil maravillas. Sin embargo, no podemos decir lo mismo en el caso de otro tipo de lo que sí que serían adicciones. Porque, de hecho, por ejemplo, en las adicciones químicas resulta sumamente complicado, supongo que eso Charo nos podrá decir, pero resulta sumamente complicado encontrar reforzadores que sustituyan al agente químico en cuestión y que lleguen a ser tan reforzadores. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, y vuelvo un poquito, yo barro para lo mío, barro para lo que es la psicoterapia infanto-juvenil. El proceso es completamente distinto. Y el hecho de que sea completamente distinto implica que los padres, madres y todas las personas que se relacionan con esos menores tienen también que ser agentes de cambio, no solamente el menor o la menor. Y pongo un ejemplo que además creo que lo hablaba antes con Pilar o con Carlos, no sé con quién era. Venimos de una pandemia, no sé si os acordáis, hace unos años, que hubo una pandemia así como muy gorda y tal. En aquel momento, yo recuerdo, yo mismo lo verbalicé, todos los que trabajamos con menores verbalizamos, y dije, menos mal que esta pandemia ha venido en 2020, ¿fue? Sí, 2020. 2020 creo, sí. Menos mal que ha venido en 2020, que los chavales pueden hablar por WhatsApp, por redes sociales, pueden jugar, y todo el mundo estábamos encantados. Joder, menos mal que esto no ha venido en el 94, porque era lo que hacíamos, ¿sabes? Y matarnos. Sí. Y estamos todos de acuerdo. Bueno, y ya estábamos hablando de jóvenes, pero que aquí veo las caras y estamos todos de acuerdo en esto. ¿Qué pasa? Que entonces en la pandemia esto no era una adicción y ahora sí. Al final, lo que es funcional y lo que es disfuncional responde un poco al contexto en el que nos encontramos, ¿no? Es un poquito para ver un poco este tipo de problemáticas con perspectiva. Sí que hay una cosa que creo que hablaremos dentro de un rato, aunque ya se ha comentado, que eso sí que nos preocupa de una manera un poquito diferente, que son la incorporación de estos mecanismos. Creo que las has nombrado, Ramón, ante las cajas botín, Sí. en los videojuegos, el procedimiento que se llama gamificación, que cuesta decirlo. Ese tipo de incorporación de mecanismos que sí que pueden resultar adictivos a los videojuegos, sí que nos resultan preocupantes. Y bueno, no sé si ya está prohibido o está en camino de estar prohibido, no lo tengo del todo claro. Está en camino. Pero estamos en ese proceso y bueno, y de hecho, por suerte, estamos en uno de los países pioneros a la hora de querer regular este tipo de cosas. No siempre vamos a la cola de todo, en casi todo sí, pero en esto pues no vamos a la cola. Y ese tipo de prácticas sí que nos preocupan porque sí que consideramos que hay unos procedimientos que son cualitativamente diferentes y que sí que hay que abordarlos desde el ámbito de la adicción. Además, al hilo de esto que comentas, Manuel, nos retomamos un poquito ese tema de los videojuegos, de que, bueno, existen videojuegos desde hace más de 40 años. Todos recordamos ese Tetris, esa primera Game Boy en blanco y negro, madre mía, que era más grande no podría ser. Y también Las recreativas que costaban las máquinas pasta, recreativas, bueno, Que yo me gasté el Producto maravillosas. Interior Bruto de un país en recreativas. Yo creo que muchos de aquí, ¿eh? Sí. Hemos echado ahí, esas eran nuestras tragaperras. El Tetris de la facultad recaudaba más que Hacienda, ya te lo digo yo. Bueno, y es verdad que ahora es más frecuente, ¿no? El tema de los videojuegos en línea y que esos videojuegos en línea incorporen todos estos mecanismos que estabais comentando, ¿no? Esas cajas botín, esos micropagos, ¿no? Que son los que a lo mejor generan esa adicción. Pero es que lo que estás haciendo es meter algo que sí es una adicción, que es el juego de azar. Es que ahí sí estás metiendo... Exacto. Si metes una ruleta, entonces el problema no es el videojuego, es la ruleta. ¿Se entiende?
Pero bueno, aquí yo creo que Charo también tiene una mayor... Bueno, ahora te lanzo a ti la pregunta, Ramón. Ya que has empezado y que has arrancado, No, pero es te que, la yo, lanzo a es, ti. que, es que yo lo que no puedo aportar a lo mejor es la profundidad de la formación y de la experiencia que tiene Charo, pero sí puedo aportar una experiencia como jugador. Como yo he dicho antes, yo soy y sigo siendo jugador de videojuegos. Y entender por qué la gente pasa mucha hora a videojuegos, jugando a videojuegos, no es simplemente una cuestión de decir es que el videojuego es adictivo. Eso es una cipotada. La mayoría de los videojuegos, de hecho, los más populares, los que consumen más horas, son un putísimo coñazo. Y perdonadme la franqueza de la expresión. Y os voy a poner un ejemplo de hace unos cuantos años cuando yo vivía en Madrid y era, por tanto, un adulto responsable, vivía solo, emancipado y tal. Y yo jugaba un juego online que se llamaba World of Warcraft. Vale, World of Warcraft es un juego multijugador online en el que tú juegas en un mundo de fantasía con elfos, dragones, magos, mierdas de estas, ¿vale? Y yo dejé de jugar a ese juego cuando un día se me ocurrió usar una función del juego que te dice cuánto tiempo has jugado. No voy a decir cuánto tiempo lleva acumulado porque me da vergüenza. Ya está. Era mucho. Y entonces yo me paré y dije, hostia puta, esto no puede ser. Pero claro, cuando yo me pongo a analizar funcionalmente ese comportamiento, el juego en sí no es recompensante. El juego es un tostón. El juego es hacer clic en cosas hasta que se te cae el dedo. No requiere la más mínima habilidad. No, es un coñazo de juego. Pero el juego tiene un componente social. Yo vivía en Madrid. Y yo jugaba ese juego con mis amigos. En una ciudad como Madrid, tan grande, quedar a veces es difícil porque hay tiempos de desplazamiento muy largos, porque hay que cuadrar agendas de gente que trabaja en horarios diferentes, etcétera. Pero ese juego tenía la ventaja que nos podíamos quedar y hablar, y para nosotros muchas veces era un chas con muñecos. De todas las horas que nosotros pasábamos conectados al juego, la mayor parte no estábamos jugando activamente, no estábamos realizando misiones, estábamos hablando y chateando en ese mundo virtual en el que estábamos nosotros. Había gente que ligaba, hay parejas que se han formado. Entonces, claro, la función del juego entonces no era ese entretenimiento, porque os puedo garantizar que el juego muchas veces no era entretenido, era rutinario. La función del juego era una función social, era suplir una dificultad para mantener relaciones significativas en un entorno en el que muchos teníamos horarios de trabajo discordantes y era ese sitio donde nos podíamos... Era un poco como Cheers, ¿no? Como el bar de la serie esta que va todo el mundo allí a encontrarse, pues lo que en vez de ser un bar, pues era un entorno virtual. Entonces, cuando hablamos de los videojuegos, el videojuego en sí no puede ser considerado de la misma forma que el juego de azar porque el videojuego además es una entidad finita, el videojuego se acaba. Incluso los videojuegos que no se acaban, como son los videojuegos competitivos como el Fortnite, el League of Legends, todos estos que son ya prácticamente deportes, producen saciación. Salvo aquellos jugadores que están en la élite para los cuales es su modo de vida del mismo modo que un jugador de élite de ajedrez es su modo de vida y no decimos que el ajedrez es adictivo. No decimos que Messi sea adicto al fútbol porque Messi se pasa todo el día jugando al fútbol. Decimos que Messi es un profesional. Fijaros el doble rasero. Messi se pega 8 horas jugando al fútbol y es un profesional. Tu hijo se pega 8 horas jugando al League of Legends y es un adicto al League of Legends. ¿No? Vuelvo a insistir, y en lo que ha dicho también Manuel, la conducta tiene una función, tiene un para qué. Cuando un chico o una chica hace un abuso o hace un mal uso, hay que entender cuál es la función de ese abuso, qué está supliendo ese abuso. Y en muchos casos lo que encontramos es que además la retirada brusca puede ser incluso contraproducente. Aquí me corregiréis si estoy equivocado, pero yo he visto casos de chavales que dicen es que mi hijo se pega todo el santo día metido en salas de chat y jugando al League of Legends y tal. ¿Y tu hijo tiene amigos en el cole? ¿Y tu hijo tiene actividades fuera del cole, fuera del instituto? Y resulta que el chaval pues no tiene amigos en el instituto pues porque no tiene habilidades sociales, no tiene buena habilidad, no se maneja bien con la gente, no realiza actividades gratificantes, entonces pues resulta que, claro, es que lo que hay que hacer es quitarle el juego, claro que sí, se muere de asco, porque le quita el juego y ¿qué hace? Resulta que el juego a lo mejor es lo que le está manteniendo cuerdo, ¿sabes? Porque a lo mejor en ese juego además, y esto es una cosa que tenéis que entender, los videojuegos pueden dar una enorme sensación de competencia. Si tú eres bueno en un videojuego, que no es mi caso, tú puedes sentirte bien, aunque en el resto de las cosas tú piensas que eres un matado. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, yo veo a veces vídeos en YouTube de gente que juega juegos a un nivel de habilidad absolutamente asombroso y te enseñan, dicen, yo me he pegado 12.000 horas en este juego. Tu primer pensamiento puede ser decir, ¿pero dónde vas, que yo 12.000 horas tiradas en este juego? Pero luego lees los comentarios de cientos de personas o miles de personas diciéndole, eres la hostia, te admiro, ojalá jugar así de bien. Esa sensación de logro también es un motivador importante y muchas veces esa sensación de logro que no tienen en la vida real la alcanzan en un entorno virtual. Y una persona a lo mejor se pega 10 horas diarias en Instagram porque cuando sube sus dibujos a Instagram la gente le dice que sus dibujos son la hostia. En su casa no se lo dice nadie. O en el colegio. ¿Entonces es adicto a Instagram? Pues igual no. Igual es adicto a que le traten bien. ¿Qué cosa?
por eso me da tantísima rabia este tipo de prensa sustavieja, con perdón a las señoras mayores que hay aquí, es que tu hijo empieza con el WhatsApp y luego se va a inyectar heroína en el ojo. Mira, esto no va así, señora. Si tu hijo pasa mucho tiempo en una plataforma digital o pasa mucho tiempo en un entorno virtual, vamos a ver por qué no tiene otras cosas que hacer. Y vamos a ver qué saca, porque a lo mejor resulta que lo que saca es bueno y a lo mejor hay que poner límites. Me ha gustado muchísimo lo que ha dicho Charo, de que nuestro papel ahí es poner un contexto en el que esa conducta tenga límites y haya alternativas. Y muchas veces los críos que usan en exceso las tecnologías tampoco tienen alternativas y no se les permiten. Porque ahora también somos mucho más proteccionistas que antes. Los niños ahora pasan mucho menos tiempo de juego no estructurado, mucho menos tiempo de juego al aire libre, mucho menos tiempo socializando en persona. ¿Y por qué? Porque no les dejamos. Yo con 10 años iba al colegio solo. En el colegio de mi hija no me dejan que vayan solas. No puede ser. Que yo no voy a decir que con 14 años mi estilo de vida, que era estar en un parque tirado bebiendo cerveza y comiendo pipas, sea saludable tampoco, ¿vale? Estoy diciendo que todo fuese mejor antes y yo de pequeño jugaba en un parque lleno de jeringas de heroinómanos. Quiero decir que tampoco es eso, pero que fijaros también en el contexto global. No miréis solo la actividad, no miréis solo el videojuego. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Porque entonces, Ramón, habría videojuegos que utilizan a lo mejor una serie de mecanismos que se pueden acercar a lo que es las máquinas tragaperras. Absolutamente, y ahí yo creo que con muy buen criterio se está prohibiendo, porque eso es una cosa que a la industria del videojuego no se le puede permitir. Porque ahí es donde sí creo que se puede generar una adicción comportamental propiamente dicha. Por ejemplo, un escándalo que hubo hace poco con el FIFA, el juego de fútbol este que cada año sacan una edición nueva, era precisamente que metían unas loot boxes que permitían jugar con determinados jugadores a cambio de micropagos. Eso es un mecanismo de juego de azar. Eso es adictivo, eso es peligroso. ¿Que el chaval juega al FIFA? Pues bueno, pues es un juego. Quiero decir, jugar al FIFA hasta que salga el siguiente. Pero entonces no es el videojuego, es la ruleta. Ya. Claro, entonces, bueno, es en lo que hemos comentado, ¿no? Que se está trabajando un poco en la posibilidad de prohibir ese tipo de prácticas en estos videojuegos y que, de hecho, como comentábamos, ¿no? Que España es una de las pioneras en ello. Entonces, Charo, ¿cómo crees que influirá esto en el uso de los jóvenes que hacen de los videojuegos? ¿Y crees que puede estar ahí quizás parte de la solución? Yo primero por explicar un poco, ¿no? lo que es el concepto de lo que es una caja botín, ¿no? Lo que es una caja recompensa. Si nosotros entendemos cuando nos compraban cromos, ¿cuántas veces salía el cromo que a ti te gustaba? Que normalmente era el mejor cromo. Ahora les ocurre, ¿no? O les ha ocurrido a los chicos. ¿Cuántas veces? Cartas Pokémon. Sí, o los Pokémon, ¿no? Cartas Pokémon. O cuántas veces sale Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, o sale Messi. Sale muy pocas veces, sale mucho menos que otros jugadores que no son tan buenos. Y eso nos ocurría con los cromos. Pero teníamos un límite. No podíamos comprarnos 25 sobres de cromos. No nos lo permitían. Podíamos comprar 1, 2, lo abrías y te salía lo que te salía. Y como mucho podías cambiar con alguien que nunca te iba a cambiar Messi. O nunca te iba a cambiar a Cristiano Ronaldo. Salvo que fuese, lo engañara o algo así. ¿No? O porque te lo cambiara por 25. Y ni aún así. ¿Qué nos ocurre ahora con estos videojuegos que sí que permiten pequeñas transacciones de dinero a través de una tarjeta, a través de la tarjeta de mamá? Pues que lo que están haciendo es normalizar el pagar por jugar. Y ese es un problema. Cuando decimos, ¿qué nos ha pedido para su cumpleaños? Pues nos ha pedido una tarjeta con dinero para comprar, o sea, para jugar en un videojuego. Pues cuidado porque él no sabe o ella el valor del dinero que nosotros ponemos en esa tarjeta. No sabe que ese dinero sirve para comprar unas zapatillas de deporte o sirve para irnos un día de excursión a donde queramos, al Pirineo. Porque únicamente lo que ve es una tarjeta que le sirve para comprar cosas dentro de un videojuego. Para pues tener un avatar mejor o para poder comprar gemas o para lo que sea, según el juego al que se juegue. Y eso sí que es un problema, porque estamos introduciendo, y ellos lo saben, los que diseñan los videojuegos lo saben, estamos introduciendo a menores de edad pequeños, muy pequeños, en lo que es la costumbre de jugar con una apuesta. Eso es la antesala de los juegos
de azar. Y es la antesala. Y cuanto más lo banalicemos y cuanto más lo normalicemos, más peligro vamos a tener de que ese comportamiento se repita con apuestas y que normalmente van a empezar siendo apuestas deportivas y que van a estar relacionadas con el videojuego con el que han jugado. Esto, por dejar así, porque creo que es importante hacer hincapié y creo que es importante el que se legisle y todo nos va a ayudar. Cuando se prohibió la venta de tabaco y la venta de alcohol, ¿no? A los menores, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que normativamente no se les pueda vender y que no puedan comprar. Y esa prohibición, ya es un filtro para el acceso a esas drogas. Cuando legislamos de una manera preventiva con los videojuegos y con el no poder en un videojuego apostar, no dejaría de ser estas caja botín, lo que estamos haciendo es prevenir, es proteger. Primero a los menores, a nivel general a todos, ¿no? Pero primero a los menores. Siempre va a ser positivo, que no es lo único que debemos hacer a nivel de prevención, pero sí que es cierto que en ese papel que yo decía al principio, que han de tener también las instituciones públicas, está la de legislar y la de cuidar y la de proteger. Y esto es una manera de protegerlos. Claro. Pero también tenemos que tener, por otro lado, la idea como padres y como madres que son peligrosas, que estas transacciones que a nosotros nos parecen, bueno, pues ¿qué más da? Pues si lo quiere pedir para su cumpleaños, pues que lo pida, ¿no? ¿Qué más da? Meterle el dinero en esto que en otra cosa. Pues si es lo que le gusta. Bueno, pues cuidado, porque ellos no saben, porque no tienen edad para distinguir que lo que están haciendo es apostar por algo. Pero como adultos sí que lo tenemos que saber. Entonces, de acuerdo en legislar, de acuerdo en proteger, pero también protejamos desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito familiar, desde el ámbito educativo, desde el ámbito de las administraciones, desde el ámbito comunitario, todos, ¿no? Desde el ámbito de la publicidad. Todos tenemos que ser. Qué importante esa prevención, ¿verdad, Charo? Sí, claro, cuando nosotros llevamos, pero vamos, tanto desde el Gobierno de Aragón como desde el Ayuntamiento de Zaragoza, llevamos muchos años trabajando en lo que es la prevención de las adicciones, muchos años, muchísimos. Entonces, bueno, a lo mejor a veces es una labor, ¿no? Que es, nosotros siempre decimos que la prevención es como una lluvia fina que va calando, pero es una lluvia fina que lo que tiene que hacer es abonar el campo, ¿no? Y eso es la prevención poco a poco y desde todos los ámbitos, porque es importante. Claro. Y que además la prevención, si funciona, no se ve. No, por eso, es esa lluvia fina que va calando, ¿no? Que, bueno, pues luego sí que puede reconocer, ¿no? A nivel de estadísticas que se van regulando lo que son, ¿no? Tanto en consumo de drogas como en consumo de pantallas, ¿no? Claro. Y hablando un poco así también de prohibiciones y de temas legales, como comentabas, Charo, el pasado mes de enero tuvo lugar una noticia un tanto curiosa en Estados Unidos. Bueno, pondremos ahora el vídeo que salió en Aragón TV, en la que os adelanto un poquito, ¿vale? Una escuela pública en Seattle, ¿vale? Denunció a una serie de redes sociales porque consideraban que atacaban la salud mental de los jóvenes, ¿vale? Señalando poco menos que las redes sociales eran las que causaban esa enfermedad mental. ¿Vale? Vamos a ver si podemos ver ese breve vídeo, ¿vale? En el que se explica esa noticia, ¿vale? De que, bueno, lo que os comentaba, ¿no? De que esas grandes tecnologías han sido denunciadas por provocar una crisis de salud mental infanto-juvenil. Vamos a ver si... de Seattle han denunciado a las plataformas TikTok, Instagram, Facebook y Snap porque, según aseguran, son responsables de la mala salud mental de sus alumnos. Les acusan de provocar a niños y jóvenes trastornos de comportamiento, incluyendo la ansiedad, la depresión, trastornos alimenticios y acoso. Argumentan que en los últimos 20 años las cifras de malestar y depresión entre sus alumnos han crecido un 30%. Ojo con la afirmación, ¿no? De
que las redes sociales han causado un 30% de las enfermedades de salud mental de los chavales de este instituto. Manuel, entonces resulta que ahora están pues, las redes sociales detrás de esta crisis sanitaria de salud mental infanto-juvenil. Bueno, ese mismo día, de hecho, a mí ya me hicieron esta pregunta en este mismo medio. Yo creo que hoy todavía voy a ser igual más claro, ¿no?, de lo que fui en aquel momento. Esa afirmación de todos los medios de comunicación, no solamente de este, es alarmante, sensacionalista y directamente es falsa. O sea, no es cierto. O sea, y volvemos un poco a lo mismo de la adicción. Pasa lo mismo con las enfermedades mentales. Las redes sociales no tienen la capacidad de causar enfermedades mentales. Punto. No hay más. Ojo, es verdad, quiero decir, las personas que están desarrollando redes sociales no están trabajando por la paz en el mundo, no están trabajando por nada de eso, ¿vale? Igual ellos individualmente sí, pero como trabajadores de esa red social lo que quieren es que todos estemos ahí metidos, el mayor tiempo que podamos y a ser posible que se lo digamos a todos nuestros amigos para que se creen un perfil también y estar todos ahí. ¿Para qué? Pues para ver anuncios. Porque al final la pasta es de donde la sacan, ¿no? O sea, quiero decir, al final, evidentemente, los desarrolladores de estas redes sociales utilizan mecanismos de aprendizaje que antes hemos comentado para conseguir que pasemos el mayor tiempo posible en esas redes sociales. Hasta ahí podemos leer. ¿Causan enfermedades mentales? ¿Causan problemas de salud mental? No. ¿Puede haber problemas de salud mental derivados de un mal uso de redes sociales? Sí, ahí está un poquito la puntualización en la que estamos incidiendo durante toda esta tarde. Y de hecho, hay una cosa que está muy clara, y es que esta afirmación, que además está muy extendida con los videojuegos y con las redes sociales, sirve un poco de chivo expiatorio para quitar el foco de donde de verdad hay que ponerlo. Lo que sí que está detrás de muchos problemas de salud mental es vivir bajo los umbrales de la pobreza. O tener un trabajo en el que te están explotando en turnos de 12 horas, o no tener estabilidad económica y no poder dar de comer a tus hijos. Eso, ahí sí que tenemos un verdadero problema que además se ha visto muy incrementado, ya de por sí era un problema importante, pero en estos últimos años se ha visto muy incrementado en nuestro país y ahí sí que deberíamos de poner el foco. No en este tipo de titulares que asustan mucho a la gente. Además, Charo, bueno, vosotros, como habéis comentado, ¿no? Trabajáis desde hace más de 20 años en la atención y en la prevención de adicciones y, bueno, está claro que las necesidades de la sociedad pues, han ido cambiando con el paso de todos estos años. Y partiendo de la base de estos tres expertos que nos acompañan hoy, de que, bueno, no se pueden considerar entonces ese uso o mal uso de las nuevas tecnologías como una adicción per se. Entonces, aún así, bueno, ¿observáis algún tipo de relación entre este mal uso que hacen los jóvenes y la posibilidad quizás de sufrir algún tipo de adicciones de tipo químico o comportamental? Bueno, Ramón, ya te veo que respondes, pero ahora va para Charo. Digo nada. El hablar a nivel general, ¿no?, de que un mal uso o de que el abuso de pantallas, ¿no?, nos pueda generar otro tipo de comportamientos adictivos, otro tipo de adicción, es muy general, ¿no? Sí que es cierto, y lo venimos hablando durante esta tarde, que cuando hay estos comportamientos es porque hay un malestar. Es que hay algo más que les ocurre. Hay un tiempo libre que no saben utilizar. Hay muchas veces mucho tiempo de estar solos. Hay algún trastorno que se les ha diagnosticado ya también en edad infantil por déficit de atención, por hiperactividad, por negacionismo, por ansiedad. Y entonces lo que hay que buscar es qué es lo que está pasando. Sí que es cierto que en el último estudio que se hace de edad adolescente de consumo de drogas entre 14 y 18 años, sí que hay un aumento, por ejemplo, de consumo de hipnosedantes en población muy joven, que no tiene por qué estar relacionado con este uso o abuso de videojuegos, pero sí que me parece importante resaltarlo aquí, ¿no?, porque es gente muy joven medicada. Y es gente muy joven que además consume este tipo de medicamentos sin prescripción para calmar esa ansiedad o para calmar esa angustia. Y esta angustia y esta ansiedad también es cierto que muchas veces está detrás
o está escondida detrás de hacer un mal uso o de esa necesidad que tienen de mostrarse en las redes continuamente o de esa necesidad que tienen de relacionarse únicamente a través de Internet o de relacionarse a través de un videojuego en línea. Lo decía, ¿no? Ramón, hace un tiempo, pues bueno, se jugaba con los amigos. Ahora en los videojuegos pues se puede jugar con alguien que está en Rusia o alguien que está en Estados Unidos o alguien que evidentemente no vamos a conocer nunca. Pero esa necesidad de relacionarnos tiene que ser también una necesidad de ponerla en práctica no de forma solo virtual, sino de forma presencial. Entonces, sí que lo que tenemos que trabajar es qué es lo que ocurre, como decía Manuel, ¿no? Qué malestar hay entre estos adolescentes y a veces entre estos niños y niñas y que no saben explicar, ¿no? Y que a veces se diagnostica y que a veces, bueno, pues se puede relacionar este malestar ya no solo con lo que son las redes sociales, pero ese malestar emocional con ese aumento de consumo y de medicación ansiolítica, ¿no? Y eso también es muy preocupante. Claro. También es muy preocupante. Decíamos, ¿no? Nos comportamos ahora o tenemos o los niños y niñas y los adolescentes tienen otro tipo de relación, salen mucho menos a la calle. ¿Por qué las chicas cuando hay ese paso del colegio de primaria al instituto, las chicas, dejan de hacer deporte? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los chicos aún continúan, pero las chicas hay ahí que, bueno, ahora nos hacemos ya tiktokers porque ya hemos pasado al instituto y ya no hacemos un deporte colectivo. Ya no dejamos de jugar a baloncesto, a balonmano, da igual, ¿no? Al tenis. ¿Qué es lo que nos está pasando? Eso nos va a generar un malestar, eso nos va a generar el cambio de comportamiento, el cambio de forma de relacionarnos con los demás, el cambio de intereses. Y esos intereses, cuando cada vez se circunscriben más al ámbito individual, nos encerramos. Y cuando nos encerramos es cuando empezamos a tener problemas de comportamiento. Es malo, decías tú, que alguien esté en Instagram 8 horas cuando está aprendiendo a hacer pintura, ¿no? O está manga. No, pero tenemos también, y como adultos, tenemos que tener la capacidad de generar otro tipo de alternativas y otro tipo de expectativas, que si el día tiene 24 horas, 8 se puede estar un día, ¿no? Porque está haciendo ese curso o está aprendiendo, pero tenemos que generar otras alternativas y tenemos que sacar de ahí a esas personitas, ¿no? Que por ellos no van a generar un autocontrol, porque el autocontrol siempre va a venir desde fuera. Os decía, cuando alguien está de la mano en un semáforo, el niño es el que tira, es el que hacemos aquí, vaya rollo. Pero al final lo que estamos enseñando es que tenga un control sobre una conducta. Y es lo que estamos educando. El autocontrol viene desde fuera. Yo entiendo también a muchas familias cuando vienen, no sé qué hacer con él, porque hay un problema de comportamiento. Le ha dado una patada a la puerta y la ha roto. Y las familias se ven desbordadas ante ese tipo de comportamientos derivados por un mal uso. Cuando hablamos de poner esas normas, no hablamos de poner la norma cuando ha roto la puerta. Hablamos de poner las normas mucho antes y los límites mucho antes y saber las consecuencias que va a tener romper una puerta y saber lo que va a ocurrir. A veces, en ese momento, es lo que decimos, ¿no? Pues te quito el móvil 3 meses. ¿Dónde vamos si no lo vamos a poder cumplir? No lo vamos a poder cumplir. Pues vamos a poner una norma que además la sepa nuestro hijo o nuestra hija con anticipación, que sepa lo que le va a ocurrir si se la salta, que sepa dónde está el límite al cual ya no me va a tomar más el pelo, porque eso le va a ayudar a generar un autocontrol en edad futura y en este momento. ¿Y qué podemos evitar? Pues que antes de darle una patada a la puerta, se lo piense o sepa que es que eso ya lo había pactado y si se lo salta va a tener una consecuencia. Claro. Es importante. Y tanto que lo es. Bueno, hemos hablado de videojuegos y nos falta todavía pues ese gran, voy a decir desconocido, pero no, porque lo tengo aquí encima, los smartphones, ¿no? Entonces, bueno, Manuel, como no podía ser de otra manera, ¿no? También nos toca hablar un poco de esto. Prácticamente, pues todo lo que hemos estado hablando ahora mismo durante esta tarde se puede realizar desde un smartphone.
yo misma, ¿no? Por mi experiencia profesional, sé que este es uno de los temas candentes en psicoterapia infantojuvenil. Entonces, ¿qué hacemos, Manu? ¿Se deben de evitar los teléfonos en niños? ¿En qué momento hay que dárselos? Cuéntanos. Es pregunta trampa, ¿eh? Bueno, empiezo con la primera pregunta. No, claro que no hay que evitar los smartphones. A ver, vamos a ver, los smartphones forman parte de la vida, forman parte, de hecho, por suerte o por desgracia, no lo sé, nuestra vida gira en torno a los smartphones más de lo que nos gustaría reconocer. ¿Cuándo darlo? Hombre, pues vamos a ver, evidentemente hay que educar de manera gradual en el uso de este tipo de tecnologías que sí o sí van a terminar usando tarde o temprano y que además no solo van a terminar usando, sino que queremos que usen bien, por todo lo que estamos hablando aquí. Esto es como un niño, evidentemente, con 4 años no se va solo por el barrio con sus amigos y de repente un buen día está de que se va con la mano, se queda en el semáforo esperando y al día siguiente vuelve a las 5 de la mañana a casa habiéndose puesto ciego, pero que ha salido con los amigos, ¿sabes? ¿Y cuándo ha ocurrido eso? Bueno, es un proceso, evidentemente, más o menos largo. Hay gente que dice que es muy corto, que se le hace muy corto, pero bueno, es un proceso en el que evidentemente poco a poco vamos moldeando a ese menor y vamos enseñando un poquito qué es lo que puede, qué es lo que no puede mediante esos límites que vamos poniendo. Con el móvil es lo mismo. El teléfono móvil, el smartphone, mejor dicho, que hay una diferencia ahí, es simplemente el objeto en sí, pero ese objeto es capaz de ejecutar un montón de aplicaciones diferentes. Esto no es algo dicotómico de o lo enciendo o lo apago, o tengo móvil o no tengo móvil, o lo doy o no lo doy, ¿no? Esto es un proceso. Y ese proceso podemos pasar de que empiecen por un Nokia 3310, de estos que tenían la serpiente, ¿sabes? Porque yo quiero que me pueda llamar en un momento dado, quiero tenerlo localizado, podemos compartirlo más o menos, pero es respetable, y que paulatinamente vayamos acompañando en ese aprendizaje del uso del teléfono. Para acompañar en el aprendizaje de cómo se tiene que usar el teléfono, cómo se tienen que usar esas aplicaciones, tenemos que estar nosotros también. Tenemos que saber, intentar interesarnos en qué están jugando. Y ahora ya no me circunscribo solo al teléfono móvil, sino también a los videojuegos. Es bueno que sepamos a qué están jugando, es bueno que nos sentemos con ellos también de vez en cuando, aunque no nos guste, ¿no? Pues igual que te sientas con un niño de 3 años a hacer el ganso con cualquier cosa, ¿no? Pues ya está, pues lo haces porque quieres estar, quieres acompañar, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Y otra cosa muy importante es que nosotros, al final, somos, sobre todo durante los primeros años, somos modelos de conducta de los menores. Luego ya dejamos de estar en ese primer plano y los modelos de conducta pasan a ser sus iguales, ¿vale? Y es que tiene, de hecho, que ser así. Mucha gente dice, se me está adolescente perdido. Pues es lo que tiene que ocurrir. Pero hasta ese momento somos los principales modelos de conducta. Y yo estoy completamente seguro que si pusiéramos, igual no es ni siquiera legal, si pusiéramos unas cámaras en la casa de una familia cualquiera con niños pequeños y viéramos el funcionamiento de esos mismos padres, madres, y muchas veces inhibidos con determinadas conductas con los teléfonos móviles y demás, se llevarían las manos a la cabeza de en qué medida el teléfono móvil hace que nuestra vida gire en torno a él, ¿no? Y al final, evidentemente, los chavales se fijan en ello. Claro, un teléfono móvil no es un elemento maravilloso y luminoso de manera genética para un niño. Un niño no nace admirando la pantalla del teléfono móvil. Un niño admira la pantalla del teléfono móvil porque nos está viendo los adultos que estamos flipando, enseñándonos vídeos unos a otros, enseñándonos conversaciones, enseñándonos fotos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esa es un poco la cuestión. Al final, a los 12, 13, 14 años, más bien 13, 14 años, tenemos que tender a que... están por ahí enseñando el reloj. Bueno, tenemos que tender a que evidentemente consigan tener un uso ya social del teléfono móvil porque al final evidentemente lo van a utilizar como una herramienta social para comunicarse con sus amigos. Pero esto no es de no te enseño el teléfono móvil hasta los 12, te lo doy y ahora te gestionas. Y tienes internet abierto para hacer absolutamente todo. Es un proceso que yo creo que además tiene que ser más o menos planificado para que exista luego una buena competencia digital con ello. Claro. Sino qué autocontrol van a tener ahí entonces Claro. esos chavales, si no les hemos puesto esas normas o esos límites en su momento. Porque, bueno... Ahí, por puntualizar, ¿no?, lo que decía Manuel también, ¿no? Bueno, pues lo que se está diciendo es que un menor de 12 años no tiene por qué tener un móvil. Un menor de 12 años. ¿Por qué ha de tener un móvil un menor de 12 años? Eso es lo que se dice, ¿no? O sea, cuando yo comentaba, no, es que se lo han regalado para
para su cumpleaños o para la comunión. Ellos lo que no saben es que un número de móvil, una línea de móvil, tiene que estar obligatoriamente a nombre de un adulto, con lo cual deja de ser suyo. La responsabilidad de la línea es del adulto. Por lo tanto, la responsabilidad de ese móvil es del adulto. Y eso es importante también que ellos lo sepan. Es mi móvil. Bueno, o sea, las condiciones del móvil las ponen los adultos. ¿Dónde tú puedes entrar? En un smartphone las ponen los adultos. ¿Qué horas puedes utilizarlo? Son las normas que ponen los adultos. Que a medida que el adolescente crece o que el niño crece, se puede pactar alguna norma, de acuerdo, pero se pacta cuando los adultos están de acuerdo, no cuando lo impone el menor. ¿Quién paga el móvil? ¿Quién paga la línea? ¿Quién paga que tenga Netflix, Movistar Plus y Amazon Plus? Lo paga el adulto. Y eso es importante también transmitirlo, porque si no, ellos tienen tal poder que al final el adulto se hace muy pequeño. El adulto, digo, el papá, la mamá, ¿no? Se hace muy pequeño. Porque todos son derechos de la persona que es el menor con respecto a lo que es la tecnología, ¿no? Y hay, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Claro, claro. Además, bueno, un poco en este sentido, Ramón, no deberíamos entonces tratar a la población infanto-juvenil como un mundo aparte e independiente de su contexto. ¿Podrías decir entonces, quizás, o podría decirse, que tenemos como sociedad un problema con el uso del móvil? Ojo, hablo de problema, no de adicción. Tenemos un problema con el uso del móvil como sociedad. Es que depende de qué persona. O sea, hablar como sociedad. Tenemos un problema del uso del móvil porque, por ejemplo, al hilo de lo que preguntabais antes, al principio de aparecer las redes sociales empezaron a aparecer diversos estudios en psicología que indicaban o parecían indicar que la gente que dejaba de usar Facebook incrementaba su bienestar y estaba mejor y no sé qué. Pero a medida que se ha ido acumulando evidencia, cada vez más no parece que las redes sociales tengan un efecto ni especialmente positivo ni especialmente negativo en el bienestar psicológico. Poco a poco se está equilibrando y seguramente en el futuro, cuando haya más revisiones sistemáticas, podremos decir con más certeza si sí o si no. Pero antes se ha mencionado la historia esta de la escuela, esta que ha demandado a las redes sociales, y a mí me parece, y estoy en línea con lo que ha dicho Charo y con lo que ha dicho Manuel, que es poner el carro delante del caballo. El mal uso del móvil no es la causa de que los adolescentes o los niños tengan problemas psicológicos. Probablemente los problemas psicológicos que esos niños tienen por todo el contexto en el que viven lleven a un uso excesivo, un mal uso de los móviles como conductas de escape, como conductas de evitación o como conductas de control en algunos casos. Entonces, evidentemente yo creo que también hay una parte de adaptación. Los móviles son tecnologías relativamente nuevas, las redes sociales son tecnologías relativamente nuevas y al igual que ha pasado con todas las tecnologías en el pasado, porque yo no sé si lo sabéis, pero cuando aparecieron las bicicletas nos iban a dejar impotentes a todos. Porque evidentemente esa presión en lo que viene siendo la zona testicular pues no podía ser buena. Y a las mujeres, por supuesto, les podía causar, ya las mujeres montándose en bicicleta, ya la hostia en barca. El tren, evidentemente, nadie sabía qué podía pasar si un cuerpo humano alcanzaba esas velocidades. La electricidad, 3/4 de lo mismo. Todas las nuevas tecnologías implican un cambio de adaptación y además al principio muchas veces se hacen malos usos de esas tecnologías. Lo que no está pasando ahora con los coches y los combustibles. Hemos pasado de un pico de crecimiento de todo el mundo, tiene que tener 3 coches en casa, a darnos cuenta de que igual lo que tenemos que hacer es tener menos coches y eléctricos, etc. No me cabe duda de que en el futuro, probablemente, y no en un futuro muy lejano, el uso del móvil se vuelva o descienda, digamos, el péndulo ha llegado hasta aquí y ahora vuelva un poco hacia el centro. Fijaros que, por ejemplo, las grandes marcas fabricantes de móviles, Google, Apple, en sus iPhone, en su Android, ya incluyen de forma por defecto aplicaciones que te sirven ya para monitorizar el uso del móvil y para que tú mismo puedas tener esa información que necesitas para desarrollar autocontrol, porque el autocontrol, que es la capacidad de demorar una recompensa, es una conducta aprendida. No es, de nuevo, tú no tienes autocontrol, eso no es una cualidad tuya como tener los ojos verdes. El autocontrol es una cosa que tú haces. Cuando decimos que alguien tiene autocontrol, lo que nos referimos a que se comporta de una forma tal que tolera la demora de un reforzador. Eso es en análisis funcional lo que es autocontrol. Por tanto, probablemente no creo que tengamos un problema, pero creo que necesitamos una adaptación y un aprendizaje de cuál es la forma de utilizar estas tecnologías
de forma que maximicemos las cosas buenas que tienen, porque tienen muchas cosas buenas, y minimicemos los posibles efectos negativos que pueden tener, que también están ahí. Hay mucha investigación interesantísima sobre los problemas, la pérdida y la disminución de la capacidad de la atención que pueden derivar del uso frecuente del móvil y de ordenadores y de Internet. Está por ver si hay efectos memorísticos que posiblemente están relacionados con los efectos atencionales. Es un campo nuevo y se tiene que ver. Entonces, yo no diría tanto que como sociedad tenemos un problema con los móviles. Yo creo que en todo caso, si como sociedad usamos demasiado los móviles, eso es un síntoma de otro problema subyacente, como puede ser, por ejemplo, lo que decía Manuel, de a lo mejor es la precariedad en el trabajo que nos impide tener, por ejemplo, una vida en unas condiciones que entendamos como mínimamente vivibles, la atomización y la disgregación de las comunidades familiares, urbanas, sociales, el hecho de que en muchas grandes ciudades los barrios se están convirtiendo en centros comerciales y donde tú antes tenías una vida social, vecinal, que te enriquecía, etcétera, ahora tú ya, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo paradigmático, en la Puerta del Sol no te puedes sentar si no es a gastar dinero. La Puerta del Sol de Madrid. Yo no puedo hablar de Zaragoza porque no conozco tanto esta ciudad. Pero ha pasado de ser un espacio público donde tú te podías sentar, donde tú podías hacer vida con los vecinos, a un sitio en el que primero ya no vive nadie, porque nadie vive en la Puerta del Sol, y donde nadie puede pararse sino en una terraza de un bar. O sea, no puedes hacer vida en tu ciudad si no es gastando pasta. La actividad deportiva es gastando pasta. Tienes que ir a un gimnasio. Ahora está volviendo, pero ha habido muchos años en los que no había parques infantiles para que los niños hicieran el salvaje, que es lo que tienen que hacer. Entonces, no, es que tenemos un problema con los móviles. No, es que el niño no tiene otra cosa que hacer. A lo mejor la precariedad, el estrés continuo, los desplazamientos largos, un montón de condiciones de cómo vivimos, esas condiciones materiales, se canalizan en un uso excesivo de los móviles. A lo mejor si tuviéramos otro tipo de sociedad u otro tipo de vidas, el móvil nos daría igual. Y voy a volver a usar el ejemplo de esta chica que esta mañana me decía que previo a venir a Barcelona era una usuaria típica de móvil, pues 8 horas, 6 horas diarias, y que ha decidido cambiar de contexto, llegar a una ciudad nueva, empezar a explorar, a conocer gente y resulta que se olvida del móvil. Claro. Porque tiene cosas mejores que hacer. Entonces, el problema no puede estar en el móvil. El problema, si es que hay un problema, tendrá que estar en la interacción de esa persona, esta chica, con su entorno. Y resulta que ha descubierto un entorno en el que no necesita el móvil tanto como a lo mejor lo necesitaba en su país de origen, en Grecia. Y Entonces, menudo por eso cambio. yo no diría que como sociedad tenemos un problema de uso del móvil. Yo diría que el uso del móvil nos puede señalar la presencia de un problema que estamos desplazando el foco para no afrontar, que a lo mejor lo que nos tenemos que hacer es repensar cómo vivimos y no si los niños juegan al móvil o no. Exactamente. Entonces, vamos, nos queda claro que como sociedad todavía nos queda mucho por aprender sobre todos estos temas. Entonces, para concluir, y me gustaría que cada uno de vosotros pensara o dijera, no sé, como una frase, ¿no? O un par de frases, ¿no? A modo de conclusión general que se puedan llevar las personas que esta tarde nos acompañan a sus casas. ¿Alguna idea, alguna reflexión que digáis, pues, no sé, esto me encantaría que quedara claro y que bueno, lo que digo, ¿no? Que se lo llevaran a casa. Empiezo por ti, Charo. Te ha tocado. Bueno, pues yo resaltaría, ¿no?, otra vez lo que es la importancia, ¿no?, de prevenir antes que tener que lamentar, ¿no? Y sobre todo que todos estamos en el mismo barco y que aunque pensemos que desde la familia se nos escapa de las manos, no es cierto. La familia es el primer lugar, ¿no?, donde un niño o una niña va a sentir la seguridad y va a aceptar y va a querer entender las normas que se le ponen, ¿no? Entonces, bueno, que prevenir es la base de todo. Y que sobre todo que seguro que tanto padres como madres como familiares lo intentamos hacer lo mejor que sabemos. Y que hay veces que no hay fórmulas mágicas, pero que hay que intentar poner en práctica la sensatez. Y el sentido común es el mejor sentido en la educación. Gracias, Charo. Ramón. La mejor campaña de prevención del tabaquismo en adolescentes de la historia es una campaña que se llevó a cabo en los 90 en Estados Unidos y que de hecho la incluí en el segundo libro cuando hablaba sobre persuasión porque es paradigmática. Muchas veces cuando queremos persuadir a alguien de que haga o deje de hacer algo nos encontramos con una resistencia que los psicólogos llamamos reactancia. Si yo tuviera que daros una sugerencia para vuestro trato con vuestros chicos y tal, sería el siguiente. Este experimento funcionó extraordinariamente bien consiguiendo una reducción sin precedentes del consumo de tabaco basándose no en explicar a los adolescentes los riesgos del tabaco,
que ya los conocen, ya tenían la información, ni en conductas punitivas, de decir, pues si te pillo fumando, te hincho a hostia o lo que sea, sino en explicarles a los adolescentes las estrategias que las compañías tabacaleras utilizaban para captarles de pequeños, porque los adolescentes son el target principal de las compañías tabacaleras, porque yo lo que quiero es enganchar a los niños a fumar de pequeños para que fumen toda la vida. Entonces, lo que hicieron fue poner a los adolescentes, explicarles estos mecanismos, que ellos lo observaran, y luego hicieron un experimento que es que estos adolescentes empezaron a llamar a ejecutivos de compañías tabacaleras para preguntar, oye, ¿es verdad que vosotros ponéis anuncios en revistas juveniles para intentar captar no sé qué? Y claro, viendo las respuestas que daban los ejecutivos, que normalmente eran colgar, los propios adolescentes empezaron a decir, oye, que esto de fumar es una mierda. O sea, volvedlos vuestros aliados a la hora de entender que, efectivamente, como ha dicho Manu, cuando tú te pones a ver Instagram, el propósito de Instagram no es que tú veas fotos bonitas, es que mires anuncios y que entiendas para qué estás mirando Instagram. Que entiendas los mecanismos los mecanismos conductuales que no nos hemos metido porque eso da para otra tarde. El tema del diseño de las notificaciones para que actúen como sistemas de reforzamiento intermitente como lo de una tragaperra. El diseño de la interfaz gráfica para destacar las notificaciones que llamen la atención visualmente mediante el uso del color. O sea, ahí esto es otra clase. Que lo entiendan. No le digas simplemente no usa el móvil es malo. No, explícale. Mira, las compañías que hacen esto van a intentar que tú uses mucho el móvil usando esta estrategia, estos trucos, esto tal, para que la propia resistencia que los adolescentes por principio sienten ante cualquier cosa juegue en su favor. De hecho, hay esperanza. Hace una semana leí un artículo del New York Times que hablaba de que en algunas ciudades de Estados Unidos está surgiendo un movimiento de adolescentes que rechazan el uso de los smartphones y que se dedican a volver a actividades sociales conjuntas, van a los parques a leer o a jugar o a pasear, lo que sea, y de hecho se sienten moralmente superiores de esa forma que solo los adolescentes tienen, porque mi madre está todo el día enganchada en Twitter y yo no. Entonces, a mí me parece que es, o sea, yo si mi hija fuera adolescente y estuviera en ese plan y dijera yo soy mejor que tú, le diría, sí, cariño, toma una galleta, estupendo. Claro que sí, eres mucho mejor que yo, eres mucho más lista. Hacedlos vuestros aliados, no prohibáis por prohibir, intentad que ellos entiendan los porqués y los riesgos que hay y los mecanismos que se usan para intentar captarlos, para que ellos mismos puedan resistir esos mecanismos y elegir cuándo y cómo hacen un uso del móvil. Y luego también, si tú eres un buen modelo de uso, eso nunca va a perjudicar. Porque también tiene cojones ver a padres decir, es que mi hijo está enganchadísimo al móvil. Y dices, ya, pero cuando estés comiendo, tú estás todo el rato mirando al móvil pasando su cara, quiero decir. O sea, no sé, ten un poco de vergüenza para ti, ¿sabes? Gracias, Ramón. Manu. Bueno, como creo que es la última ya, así que Sí. así para concluir, lo hablaba antes precisamente con Charo, muchas veces a la hora de esto es muy interesante, no os vayáis. Que ya terminamos, lo prometemos, que esta es la última. Es muy interesante. Es interesante este tipo de conductas de tipo lúdico, el uso del teléfono móvil, el uso de los videojuegos, no dar una sensación ya prácticamente desde que son niños de Peppa Pig, ¿vale? De que tienen el derecho del uso per se 24 horas, ¿no? Y entonces, en base a ese derecho universal caído del cielo de uso 24 horas, yo te voy castigando según la vas liando, ¿no? Según vas cometiendo cosas que no me gustan o dejas el cuarto desordenado, tal, yo te voy quitando, te voy castigando los castigos que hablabas tú. Más bien tiene que ser al contrario, en ese proceso educativo, en ese proceso en el cual tenemos que ir consiguiendo que el chico o la chica esté en contacto con ese tipo de tecnologías, tenemos que ir poco a poco, reforzándole las cosas buenas que vaya haciendo para que se dé cuenta de que realmente las cosas cuesta conseguirlas, ¿vale? Esto es un consejo, además, así como muy directo, consejo que doy directamente en consulta y que no es quizás la frase que tenía preparada para terminar, pero sí que no me gustaría que se quedara sin decirla, porque, bueno, considero que tiene cierta relevancia. Así que los que se han ido se la han perdido. Bueno, nos pueden ver en el canal de YouTube, que esto estará grabado, así que no hay problema, no pasa nada. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde a todos y por vuestras respuestas tan esclarecedoras. Bueno, por otra parte, lamentamos el no haber podido responder las preguntas del público, pero bueno, os animamos a que nos las lancéis si queréis por redes sociales e intentaremos contestar al mayor número de respuestas posibles. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros por haber venido y sobre todo a los que habéis aguantado hasta el final. Os lo agradecemos un montón y os animamos igualmente a acompañaros en la próxima charla que tenemos el mes que viene, el día 15 de abril a las 7 también aquí en el Patio de la Infanta. Marzo, que ya me he adelantado. El próximo 15 de marzo que versará, bueno, pues sobre el tema de autolesiones,
el dolor y las heridas que sí se ven, en la que nos acompañarán Isabel Irigoyen, ella es psiquiatra del Hospital Clínico de Zaragoza, lleva más de 20 años ejerciendo. Eduardo Fonseca, que es doctor en psicología por la Universidad de Oviedo y profesor titular en la Universidad de La Rioja, y bueno, y servidora, solo que yo cambiaré de silla y pasaré de estar aquí de moderadora a ser una de las ponentes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nada, espero veros el próximo día, el 15 de marzo. Gracias. Gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.